Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Qué gusto volver a verte. Arrancamos este vivo. Hay un montón de preguntas que la gente te quiere Bueno, hacer, así que muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad que nos das de abrir este consultorio virtual, ¿no? Donde básicamente todas las personas pueden dejar sus consultas. Así que gracias, Marce. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio. no, por favor, un placer para mí. Bueno, bueno, mira, te comento, Marcelo, que a través de la página web y a través de las redes sociales, muchas estuvieron dejando sus preguntas, ¿no es cierto? Así que vamos a dar lugar un poco a estas, primero, iniciativas, y también invitamos a todas aquellas personas que quieran dejar en el chat de este vivo eh, sus consultas, lo puedan hacer, que con mucho gusto las voy a estar leyendo para que Marcelo pueda dar respuesta a todos estos interrogantes. Sabemos que durante el embarazo aparecen un montón de inquietudes, así que esta es una muy buena oportunidad para aprovecharla. Así que, ¿te parece? ¿Arrancamos, Marce? Cuando quieras, Guille, vos guías, Dale. te sigo. Bien. Bueno, mira, Sole dejó un mensaje en el Instagram diciendo: ¿es normal que después de los 6 meses de ocurrida la cesárea siga sintiendo un poco de molestia? Sí, a lo mejor no es lo más habitual, o habría que ver el grado de molestia, pero puede pasar. La molestia más habitual en ese momento es cuando uno siente como la piel dormida, sobre todo los días de humedad, y eso puede complicar un poco las cosas. No debería ser doloroso, después de tanto tiempo no debería ser doloroso, habría que buscar alguna otra causa, pero molestias puede haber incluso después de los 6 meses. Bien, bien. Marce, en agosto se estuvo conmemorando de una manera especial en la primera semana, la semana de la lactancia. Y a través de todo esto han surgido muchas preguntas respecto a esto. ¿Qué nos podrías decir sobre la lactancia y el embarazo? Bueno, bien, a lo mejor acá me quiero tomar 2 minutitos para hacer una reflexión. Fue justamente la semana de la lactancia hace poquito. Y en esto no quiero armar polémica porque no quiero discutir, ya todos sabemos y estoy completamente de acuerdo que la lactancia exclusiva en los primeros meses de vida es fabuloso para el bebé, es lo mejor que hay. Todos apuntamos a eso, ¿sí? Pero también Ujú. quisiera revisar un poco cómo transmitimos la información de la lactancia, cómo acompañamos a la mujer puérpera con un bebé recién nacido, y a veces cómo le ponemos más presiones. O sea, no sé si les parece, pero Ujú. la mujer ya tiene muchas mochilas, tiene muchas cuestiones que resolver. Imagínate en una situación de vulnerabilidad completa por lo que significa la crisis de haber tenido a tu bebé, que puede ser incluso doloroso, no solamente por lo físico después de un parto, o si hubo episiotomía, o un desgarro, o de Sí. una cesárea, llegar a casa y tener un bebé y que no sabemos interpretar todavía qué nos quiere decir, y que encima tengamos que lidiar con algunas cuestiones que tienen que ver con la información que transmitimos los profesionales, y en esto hay que hacer un poco de revisión y mea culpa. Ujú. A veces me parece como frecuente escuchar la frase: si vos no le das la teta, tu bebé se va a enfermar. Ujú. Eh, eh, Fíjate que por tu culpa tu bebé no va a generar un vínculo con vos. Entonces, eso que Mm. tiene tan copado que es la lactancia y la forma de vincularse con un bebé, termina siendo una situación de estrés. Y algo que deberíamos disfrutar y que debería ser algo muy, muy copado, termina siendo una situación de agotamiento, de cansancio, que genera un círculo del cual no podemos salir, discusiones con pareja y demás, que hacen muy difícil esa situación. Entonces, vuelvo a repetir, nadie discute que la lactancia exclusiva es lo mejor que nos puede pasar, apuntamos todos a eso. Saber que de todas formas nadie quiere hacer mal a su hijo, y que si no lo estamos haciendo de la mejor manera,
Los profesionales debemos transmitirlo con empatía. La mujer tiene que recibirlo como algo que puede pasar y que no debe ser traumático, y que si no se consigue por alguna cuestión, o sea, que puede ser por patologías, mujeres que tienen, por ejemplo, con HIV, o por cuestiones que tienen que ver con la anatomía del pezón y de la lactancia, cualquier otra patología que pueda haber, o circunstancias que no se dan, ¿sí? Por falta de producción, por estrés, por lo que sea, saber que hay también otras formas de vincularse, saber que hay también otras formas de generar ese vínculo con nuestro hijo, otras formas de alimentarlo, y que si bien todos vamos a apuntar a eso, no caer en la crisis, no caer en el dolor que genera pensar que mi bebé va a tener algo porque yo no se lo estoy dando. Entonces, Claro. despojémosle a la mujer esa mochila, ¿sí? La mujer sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo vincularse con su hijo, ayudémosla, entendámosla con empatía, y saquemos tantas mochilas que tiene la mujer. Bien, súper claro, Marce, y muy, pero muy importante todo esto que estás compartiendo. Y me imagino que creo que el principio de la solución frente a las dificultades que pueden surgir durante el amamantamiento es pedir apoyo, consejo y tener una guía, ¿no es cierto?, que te puede favorecer esta situación que puede hacer, que muchas veces es algo traumático. Sí, el acompañamiento de las poricultoras es fabuloso. O sea, puede cambiar una forma de vincularse con el bebé y pasar de algo que es traumático a algo fabuloso. Es algo para aprovechar. Creo que es una parte más del equipo, y empezar a entender, sobre todo nosotros los profesionales, que no termina con el nacimiento. O sea, a veces uno piensa Claro. que, listo, sacamos al bebé, mamá está sana, el bebé está sano y acá se acabó. Hay un montón de cosas para hacer después, y que a lo mejor nuestras pacientes lo necesitan. Entonces, darle una vuelta de rosca a eso y empezar a enfocarnos en toda esa etapa del puerperio que es tan importante. Bien, bien. Gracias, Marce. Vamos a otra pregunta, si te parece. Dai comenta, estoy embarazada y mi bebé está en posición de sentado. ¿Hay probabilidades que se dé vuelta? ¿Hasta qué semana puede suceder esto? Bien. La pregunta sería ahí, ¿de cuántas semanas estás, no? Porque si todavía estamos en un embarazo precoz, tenemos mucho más chance, ¿no? No quiero ser muy técnico con esto, a veces con mis pacientes en el consultorio les empiezo a explicar por qué se da vuelta un bebé, y tiene que ver con una ley física de la obstetricia, donde el bebé es el contenido y el útero el continente, y el bebé era acomodando su mayor volumen a donde hay más volumen en el útero, ¿sí? Entonces, cuando la cola tiene más volumen que la cabeza, esto ocurre en última instancia, en la etapa de engorde, va a ocupar, digamos, el espacio más superior del útero y la cabeza hacia abajo en dirección a la pelvis. Esto ocurre en el 95% de los casos, es algo que se da en forma natural, en otro 5% de los casos no se da. La realidad es que cuanto más avanzado está, esta vuelta del bebé se da en el sexto o séptimo mes. Cuanto más avanzado está, es mucho más difícil. La realidad es que es muy, muy poco probable después de la semana 37 y 38. Y en ese caso se debería programar una cesárea. Bien, bien. Bien, agradecemos a todas las personas que se están sumando y que dejan sus consultas en el chat. Recién acabamos de leer una que Cris dice, después del nacimiento, ¿qué controles la mamá tiene que hacerse? Bueno, obviamente después del nacimiento, a los 2-3 meses, recupera sus controles, sobre todo ginecológicos, ¿no? Esto es Papá Nicolau, colposcopía, que deben ser anuales. Se suman imágenes de acuerdo a la edad, pero una ecografía ginecológica, si se puede, transvaginal y mamaria, deberían estar. Si la mujer transitó algún episodio de anemia durante el embarazo, no está mal completarlo con una rutina en laboratorio, pero que uno esté dando la teta o que tengamos un puerperio cercano, significa que nos podemos dormir con esto, ¿sí? Hay mucha patología asociada al embarazo, existe el cáncer de cuello en el embarazo, entonces no debemos dejar de
hacer los controles. Yo le calculo 2, 3 meses, le recomiendo a mis pacientes que retomen sus controles habituales como siempre. Bien, bien, gracias. Celeste te pregunta, tengo 36 años, ¿cuánto tiempo debo esperar para volver a intentar un embarazo luego de un aborto espontáneo? Bueno, hay una cuestión individual que tiene que ver con lo anímico, ¿sí? En ese sentido es muy personal. Más allá de eso, yo no recomiendo menos de 3 meses, si se puede 6, pero con unos buenos cuidados y más a partir del tercer mes. Hay algunos médicos que incluso dicen, después de tu primer ciclo normal, ya se podría. Hay que ver si hay patología, hay que ver de cuánto estoy embarazada, si hubo un procedimiento quirúrgico para resolver el aborto espontáneo, pero bueno, no menos de 3 meses, eso es lo que suelo recomendar. Claro, bien. Otra consulta, Marce. Cindy dice, luego de la cesárea, ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer actividad física? Bien, también es paulatino, ¿no? Hay que ver qué tenemos por actividad física. Si bien uno puede tener ya dentro del mes una vida completamente normal, no está mal esperar 3 meses para hacer una actividad física importante, donde haya uso de los abdominales, donde haya una fuerza excesiva. Siempre se recomienda de menor a mayor, comenzar con algo aeróbico, con una bici fija, las caminatas, un trote liviano, y después empezar a poner pesos. Con lo aeróbico reforzamos el tracto abdominal y evitamos que haya alguna eventración, ¿sí? Que tendría que ser una hernia posterior a las cesáreas. No es lo mismo si tuviste una cesárea que si tuviste 5, no es lo mismo si hay obesidad o si no lo hay. Entonces tiene que haber una cuestión individual, pero 3 meses de menor a mayor está perfecto, me parece. Bien. Bueno, siguen sumándose preguntas en el chat. Respecto a los consultorios, pueden ingresar a marcelomoresco.com, en la pestaña consultorios, ahí van a poder ver todas las direcciones donde el doctor está atendiendo. Tenés un consultorio nuevo, ¿verdad, Marcelo? ¿Puede ser? Sí, una propuesta diferente en Longchamps. Sigue siendo mi casa, la clínica IMA, ahí es donde voy a hacer todos mis partos. En los dos lados. Es, digamos, un complemento como para la gente que vive un poco más lejos o que en la semana no puede. No puede. Pero bueno, sí, sigo siendo nucleado en la clínica y eso es un espacio más. Bien. Otra consulta de Adri que acaba de dejar en el chat dice, ¿cuál es su posición sobre el alivio del dolor durante el parto? ¿Cuál es su posición sobre el alivio del dolor? Sí, se referirá quizá a la peridural. Probablemente, sí, para quizá evitar la situación del dolor. Perfecto, a ver. Acá hacemos una distinción, a ver si puedo interpretar un poco la pregunta, lo que es la analgesia de la anestesia, ¿sí? Lo que es la analgesia, que se puede lograr por un montón de métodos que tienen que ver con el trabajo de esferodinamia, a lo mejor con una ducha, con algún tipo de masaje, con el cambio de posición, con la libertad de movimiento, lo que quieran, me parece fabuloso, ¿sí? Eso se puede implementar todo. Claro. Lo que se puede sumar también en la parte de analgesia es algún método, a veces usan como antiinflamatorios o analgésicos en forma farmacológica, que también se podrían usar. Diferente es la anestesia, que es la introducción por el canal medular de un anestésico, que tiene sus ventajas obviamente sobre el dolor, es una ventaja más que fabulosa. También el tema de la apertura de la pelvis, de la relajación de los músculos, pero tiene sus cositas, ¿no? Como crítica le podemos decir la disminución de la sensación de pujo, que es algo instintivo que nos ayuda mucho en el trabajo de parto, y a veces transcurren con, no sé si un sufrimiento, pero sí con bradicarias fetales que hacen que se nos infarte un poco el corazón de la obstetra. Entonces tiene que ser bajo ciertas condiciones. No estoy de acuerdo para nada en el uso de la peridural de conducción
cuando no está indicado. Es decir, ante la primera contracción indicarlo, tiene que haber unas ciertas características, un cierto camino recorrido, un trabajo de parto franco, que no haya patología, que no haya cesáreas previas. Bueno, algunas cositas que me gustarían aclarar, pero supongo que eso se refiere a la pregunta. Bien, bien. Bien, vamos a ir mechando entre las preguntas que hicieron antes del vivo y las que están haciendo en este momento, ¿sí? Y quiero decirte que Rocío te pregunta, ¿se puede hacer un PAP durante el embarazo o es mejor después del parto? No, se puede hacer sin ningún problema el PAP. De hecho, vos sabés que está estudiado en medicina que, sobre todo, no sé si en todas las poblaciones, pero en general en la Argentina, a veces el embarazo es el único momento donde la mujer se acerca al médico. Entonces, es una oportunidad para hacer el Papá Nicolau durante el embarazo, sobre todo en instancias públicas y demás, donde a lo mejor el hábito de hacer los controles todos los años no está tan instalado. El embarazo es una oportunidad que tiene el médico de evaluar ginecológicamente a la paciente. Entonces, sí que se puede. Está bueno que lo haga algún ginecólogo que esté acostumbrado, porque hay cambios a nivel colposcópico en la imagen que se ve durante el embarazo, que tiene que ver con la vascularización y demás, que a veces, si uno no está muy canchero, lo puede tomar como algo patológico y en realidad es simplemente cambios por el embarazo. Pero sí se puede, y de hecho hay una recomendación médica para hacerlo, ¿sí? Cuando está muy avanzado uno puede decirle, bueno, con el compromiso de hacerlo cuando terminás y demás, pero no está contraindicado y es una buena oportunidad. Bien, bueno, bárbaro. Bien, vamos a una pregunta que dejó Pamela en la semana. Es el segundo mes en que la menstruación se me adelanta entre 7 a 10 días. ¿Es para preocuparse? Primero hay que ver cómo es su ritmo habitual. ¿Estamos de acuerdo? Si su ritmo habitual era un relojito y ahora empezamos a tener estas alteraciones, tenemos que buscar alguna cosa. Ver cuál es su método anticonceptivo. Obviamente que hay casos individuales. Es para estudiar si esto se hace rutina. Si tuvimos la alteración del ciclo en una sola oportunidad y después volvemos a tener nuestro ciclo habitual, no deberíamos preocuparnos. Está recontra demostrado y estudiado que cada tanto, incluso por estrés o por cualquier situación de dietas y demás, podemos tener alteraciones del ciclo aisladas, hasta por vacuna, ¿sí? Hasta por vacuna de coronavirus podemos tener una alteración y después recuperar nuestro ciclo. Cuando esto se hace una constante, esta irregularidad, y de hecho tenemos una distancia entre menstruación y menstruación menor a 21 días o mayor a 35 días, es para estudiarse. Bien, bien. Marce, otra consulta, este caso de Juliana, dice, si tenés una lesión baja de HPV y quedás embarazada, ¿corre riesgo el bebé? Mirá, primero hay que ver desde cuándo lo tiene y que hay muchas formas de tratar el HPV. Hay algunos que dicen de tratarlo siempre con la cauterización y demás, y otros que son más expectantes. Se pueden hacer test de HPV también para ver qué tipo de virus es. Una lesión de bajo grado no debería complicar mucho al bebé, pero son casos muy puntuales. No me animo a decir a todo que sí, y también más porque hay dos corrientes, y de hecho, si vamos a cualquier curso de controversias y demás, es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. El HPV del SIL de bajo grado, ¿se trata o no se trata? Todavía lo estamos discutiendo. Así que no me animo a decirlo, tiene que ser algo más individual eso. Tal cual. Bien. Mira, Silvia dejó su consulta y dice, hiperdinamia, ¿es un indicador de cesárea? ¿Por qué no nos explicás un poco primero qué es? Bien, la hiperdinamia está dentro de un cuadro que nosotros llamamos distocias dinámicas, que es cuando las contracciones son más de lo que estamos esperando para la dilatación que tenemos. Por ejemplo, cuando una mujer entra en un trabajo de parto, las contracciones aumentan en forma progresiva. A la vez que aumentan las contracciones, el tacto debe ir acompañando, ¿sí? No es lo mismo
la intensidad y la frecuencia de las contracciones de una chica que tiene 2 dedos de dilatación y que recién estaría iniciando un trabajo de parto, que la que está con una dilatación completa a punto de parir. La hiperdinamia es una situación donde tenemos, como dice el nombre, hiperdinamia, hipercontracciones. Hay muchas más contracciones de las que deberíamos tener por el tacto. Y esto suele estar acompañado de que las contracciones no sean efectivas y que a la larga terminen alterando la vitalidad del bebé. Repercusiones en el monitoreo, que pueden ser desde taquicardia en un inicio, bradicardia o lo que nosotros llamamos DIPS, asociados a las contracciones, que son descensos asociados a las contracciones. Puede haber también un líquido meconial, puede llegar a ser una causa de cesárea sin ningún problema. Sí. Bien, bien. Marce, hay muchos saludos, felicitaciones, agradecimientos, ¿sí? Así que, bueno, muchas palabras lindas que la gente te quiere agradecer, tus servicios, todo tu trabajo. Sofía dejó su consulta recién en el chat. Dice, en el scan fetal salió que ella tiene una arteria más grande que la otra, de la placenta. Sí. Supongo que debe estar preocupada, dice. En el scan fetal salió que tiene una arteria más grande que la otra de la placenta. Eso es el comentario que hizo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Supongo, a ver, trato de interpretar. No es un informe habitual de un scan. Capaz que se está refiriendo a las resistencias de las arterias, tanto uterinas o de las del cordón. La verdad no es me falta dato. Claro. Bueno, Sofía, sé que nos estás viendo. Si querés ampliar detalles de tu consulta. ¿Qué arteria es? Si es una arteria fetal, ella me dice la placenta, supongo que debe ser de las arterias uterinas, sobre todo que es algo que se evalúa en el primer trimestre y en el segundo trimestre, y que tiene que ver con el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento. Pero en esto me falta dato. Dale. Esperamos a ver que nos pueda ampliar. Sí, también preguntan si haces ginecología, si estás atendiendo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Marce? Por ahora, solamente obstetricia. O sea, no dejé de ser ginecólogo, pero me estoy abocando casi de lleno en la obstetricia. Bien. Bueno, acá Silvia hace un poco la pregunta del millón, porque todos los vivos aparece esta pregunta, pero bueno, como el público se renueva, a ver si sabés de qué estamos hablando. ¿Cuánto después de cesárea puede ser? Exactamente, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar después de una cesárea? Para un parto normal, ¿no? Perfecto, a ver, el periodo intergenésico recomendado es el de 2 años, ¿sí? Siempre encuentro la misma historia, pero yo tenía una jefa en el servicio de obstetricia cuando empecé la residencia que me decía que el útero se puede romper con una cesárea o con 5 cesáreas previas. Pero bueno, lo recomendado para la literatura es se puede tener solamente cuando hay una sola cesárea previa y un periodo intergenésico de 2 años, es decir, que entre un nacimiento y el otro ya pasó más de 2 años. Eso es la recomendación. Puede haber excepciones, sí, pero la recomendación es esa. Claro, sí, porque pregunta mucho, ¿no? Si es posible un parto vaginal después de la segunda cesárea, ¿no es cierto? Son preguntas que... Ya no estaría recomendado. Claro, bien. Van a encontrar un montón de historias en internet y gente que a lo mejor se ofrece a acompañarlo. No estaría recomendado cuando hay una cesárea iterativa, es decir, 2 o más, intentar un parto vaginal. Bien. Bueno, Lau dejó otra consulta, dice, si estoy amamantando y tomo pastillas, ¿debo cambiarlas? No sé qué pastillas... Supongo que debes tener las pastillas de lactancia y está viendo si suspende la lactancia o es un bebé que ya se alimenta y demás. Depende de qué pastilla esté usando. Hay toda una nueva generación de pastillas que se pueden usar, tanto en la lactancia y después continuar. Los métodos anticonceptivos actuales tienden a que la mujer tenga menstruación muy, muy cortita o no tenga, ¿sí? Están basados en progestágenos. Entonces hay algunos que ya vienen como para que vos empieces
la anticoncepción durante la lactancia y puedas continuar con ello durante el resto de su vida. Bien. Marce, ¿nos escuchás? Sí, ¿no? Perfecto, sí, sí. Bien, bien, bien. Bien, tenemos otra consulta. Hace más de un año busco un segundo hijo. Los valores de laboratorio están normales. ¿Será porque soy irregular? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué pareja entra en lo que sería plan de estudio, ¿sí? Por infertilidad. Hablo de infertilidad y no esterilidad porque bueno, hay una diferencia entre si no logro embarazo o si lo logro y los pierdo, pero me centro primero en esto. Dije pareja, no dije mujer, ¿sí? Si se considera que una pareja tiene que entrar en plan de estudio cuando pasó más de un año de relaciones programadas, que no es lo mismo que dejarse de cuidar. Una relación programada es cuando yo sé cuándo estoy ovulando, porque lo puedo ver por medio del flujo, por medio del calendario, por medio de test de ovulación, y no lo logro por más de un año. Y el estudio es de la pareja, ¿sí? Tenemos un 30% de factor masculino, un 30% de factor femenino y un 30% mixto, ¿sí? Solamente queda un 10 sin conocer. Entonces, sería después de un año entero de relaciones programadas y va la pareja a hacer los estudios. Bien, bárbaro esta aclaración. Más preguntas en el chat, ¿sí? Les recordamos que Marcelo va a estar grabando este vivo, va a quedar en el Instagram, después también va a estar subido al sitio web, marcelomoresco.com, y todos estos chats, todas estas preguntas son una linda oportunidad para despejar las dudas y las consultas, ¿sí? Pato, por ejemplo, pregunta, ¿se pueden tener 3 cesáreas? Sí, sí. Se pueden tener 6 cesáreas, 8 Claro. cesáreas. Después vemos si está más recomendado, ¿no? Esa zona del útero donde uno hace la incisión, que se llama un segmento, se vuelve mucho más débil con el número de cesáreas, los riesgos maternos y fetales son mayores, y existe un riesgo mucho mayor, lo que nosotros llamamos acretismo placentario, que es cuando la placenta se adhiere en forma anómala a esa cicatriz. Está calculado que una mujer con su cuarta cesárea tiene un 25%, es decir, 1 de 4 embarazos hace un acretismo. Es muchísimo. Pero son decisiones. Soy muy respetuoso de la decisión de la mujer que teniendo 3 cesáreas busca otro embarazo más. Ya no se ve tanto, porque los métodos anticonceptivos, la ligadura de trompa, fueron avanzando y fueron ganando terreno. Pero si hay una mujer con 3 cesáreas y lo decide, tiene que saber en qué juego se está jugando, los riesgos, y vamos a respetar la decisión, obviamente. Entiendo, sí, sí. Bueno, más preguntas en el chat. Dice, ¿hasta qué semana puedo hacerme la ecodoppler fetal? Depende de qué tipo de Doppler. El Doppler del screen del primer trimestre, que es el que hablábamos de arterias uterinas, debería hacerse antes de la semana 16, que tiene que ver con la estimación de riesgo de RCIU y preeclampsia. De esa forma uno, con el uso de aspirineta, puede disminuir ese riesgo. Lo que es el Doppler fetal, para ver la salud fetal, se puede hacer en todo el embarazo, desde la semana 20, si querés, hasta la 40. Supongo que ella se refiere específicamente al Doppler de arterias uterinas, que tiene valor significativo antes de la semana 16, porque es cuando uno puede instalar un tratamiento y prevenir algo. Un Doppler de arterias uterinas en la semana 24 ya llegamos tarde. Entiendo. Bien, bien. Bien, otra consulta que dejaron es la siguiente. Cuando mi bebé empieza a comer, ¿a qué anticonceptivo oral tengo que cambiar? Lo mismo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Obviamente que también hay una cuestión individual y que hay que ver con su médico, pero hoy en día existen anticonceptivos que podemos usar tanto en la lactancia como fuera de la lactancia. Pero eso es más una cuestión individual. Bien.
Otra consulta, Marce, dicen si podrías hablar sobre las cosas a tener en cuenta, eh, obviamente en el embarazo, después de una cirugía bariátrica. Bien. La cirugía bariátrica, he tenido hace poco pacientes con cirugía bariátrica, te cambia la vida. O sea, para la paciente realmente obesa que tiene indicación de cirugía bariátrica, le cambia la vida, disminuye mucho los riesgos de diabetes, de hipertensión y, bueno, cuestiones que tienen que ver también con los pesos en la columna y cómo pasa el embarazo. Está perfecto. Sí está bueno, ¿sí?, planificar un embarazo después de una cirugía bariátrica, ver en qué estado nutricional estamos, cuánto tiempo pasó desde la última cirugía, si voy a tolerar, porque hay cirugías bariátricas que no lográs tolerar sólidos en un inicio, entonces tiene que ser planificado. Pero en lo que respecta a nosotros los obstetras, una mujer que ganó mucha salud con la cirugía bariátrica, fabuloso, ¿sí? No hay mucho más para tener en cuenta. Bien, bien. Marita consulta, aquí en el chat dejó una pregunta. En el scan fetal salió líquido amniótico disminuido y tengo 21 semanas, pero salió de 19 semanas. ¿Alguna recomendación? Bueno, esos son casos particulares, ¿no? La realidad es que un oligoamnios en forma tan temprana, tenemos que ver la anatomía del bebé, sobre todo ver cómo están las siluetas renales, que el líquido amniótico que uno tiene es la orina que el bebé produce. Entonces tenemos que ver, obviamente, que la anatomía esté bien, ver que no haya una ruptura prematura de la bolsa, que no haya una pérdida de líquido. No te puedo decir mucho, pero no suele ser de buen pronóstico un oligoamnios de forma precoz. Bien, bien. Acá Flor también hace una mención de un poco de lo que estábamos hablando. ¿Un parto vaginal después de una cesárea se puede inducir? Buena pregunta. Esto lo charlo siempre con mis pacientes. Cuando tenemos una sola cesárea anterior y pasamos más de 2 años, la chance de que el útero se rompa es poca, ¿sí? Ahora, si yo provoco las contracciones con la oxitocina, esa chance se vuelve exponencial. Podríamos decir que está proscrita la inducción en una mujer que tiene una cesárea previa, ¿sí? Estaría completamente prohibido, no debería hacerse, ¿sí? Bien. Bueno, también Meli menciona, ¿es recomendable buscar el acompañamiento de una partera? Dice, soy paciente tuya y me atiendo en la clínica IMA. Bueno, a ver, las parteras nos acompañan siempre, ¿sí? Supongo que lo que se refiere a ella es a personalizar como una partera. ¿Qué significa esto? Así como hay algunas chicas que eligen a su médico para que los acompañe en el parto, eso es lo que se llama personalización, que uno sabe que sea un domingo, sea un sábado, llamás por teléfono y el médico va a ir a estar con vos, que suele haber un arancel diferenciado para eso. Con las parteras pasa lo mismo, ¿sí? Uno puede, aparte del médico, personalizar con la partera. No es que no vas a tener un acompañamiento, o sea, donde yo trabajo en la clínica, o sea, hay parteras todo el tiempo, y lo habitual es que nos toque una partera de acuerdo a la guardia que se cedía. Todas tienen una forma de trabajo muy buena, están comandadas por Lucía Sarmiento, que es la coordinadora. Hay una forma de trabajo, una forma de comunicar, un lenguaje que es muy parecido, pero si alguna mujer quiere tener un acompañamiento personalizado por alguna partera porque le gustó, porque la conoce, porque se la recomendaron, se puede llegar a hacer. Sí. Bien. Marce, volviendo a la pregunta de Sofía, que hablaba de, en el escáner fetal salió que tiene una arteria más grande, se refería a las arterias uterinas. Claro. Probablemente estamos hablando de eso, de lo que es el índice de pulsatilidad o el aumento de resistencia de unas arterias uterinas, que es el Doppler que estamos hablando. La realidad es que en la semana 20, que es cuando se suele hacer el escáner fetal, ya no tiene mucho sentido, y lo que se suele evaluar es el promedio, ¿sí? O sea, los dos valores,
de la arteria uterina derecha y la arteria uterina izquierda, se promedian y a partir de ahí se traslada a un percentilo y uno puede decir si está alterado o no. Solamente tiene un valor predictivo, o sea, puedes tener el peor valor de todos y que nunca te pase nada. Puedes tener un valor normal y que igual caiga sin la preeclampsia o una restricción de crecimiento. El tema es que ya esa edad gestacional ya no hay forma de modificarlo. O sea, como les decía antes, si eso se detecta antes de la semana 16, con el uso de aspirineta podemos disminuir la chance o el riesgo de una preeclampsia o una restricción de crecimiento. Bien, bien, bien. Otra consulta, Cindy dice, ¿un quiste ovárico es riesgoso para buscar un embarazo? Habría que ver las dimensiones, habría que ver si está asociado a otra patología. La mayoría de los quistes habitualmente en una mujer joven realmente son quistes funcionales, o sea, que responden a la ovulación o a un folículo persistente. De todas formas, está bueno preparar los embarazos, planificarlos y si hay algo que resolver, resolverlo de forma anticipada, ¿sí? Claro. Entonces, un acompañamiento ginecológico que te diga, bueno, esto no es nada, o hacemos una laparoscopía exploradora para ver cómo está ese quiste y recién ahí pensar en un embarazo, ¿sí? No subestimar cada uno de los cuadros, pero habitualmente en un quiste simple que no tiene tabiques, que no tiene partes sólidas, que no tiene gran volumen, suelen ser funcionales y no deberían complicarlo, pero mejor resolverlo antes de encarar un embarazo. Entiendo, sí, sí. Bueno, otra consulta a través del chat dice que el bebé no está encajado, estaba alto, con 5 de dilatación, no le hicieron esperar más de 7 horas y fue a cesárea. ¿Está bien esto? ¿Es así? Existe lo que se llama una falta de progresión, ¿sí? Volvemos a casos muy puntuales, ¿no? Pero si nosotros tenemos un bebé que con buenas contracciones, después de 2-3 horas que no modifica nada el tacto, es decir, que no logra dilatar más, que no progresa y se estanca, puede ser un motivo de cesárea. La falta de progresión del trabajo de parto es un motivo muy frecuente de una cesárea. Bien, bien, súper claro. Marce, Jackie dejó su consulta, dice, estoy embarazada, pintó un mueble y después leí que no se puede. ¿Esto es grave? ¿Se refiere No, no es quizá a grave. un... que No es piensa que grave. habrá hecho un esfuerzo? No, o a lo mejor la toxicidad de la pintura. Ajá, O sea, más que el mal momento de náuseas y vómitos, no es grave. Desde lo físico, si fue algo cuidado, no es grave. Y si es de la toxicidad de la pintura y eso fue superado, ya está. O sea, que no se haga problema, que no va a tener inconvenientes por eso en el embarazo. bárbaro. Mariela también dejó su consulta, dice, mi bebé tiene 5 meses y empezó a menstruar. ¿Esto es normal? ¿De vuelta la pregunta? Dice, mi bebé tiene 5 meses y empecé a menstruar. ¿Es normal? Bien, es decir, que fue madre hace 5 meses y Claro, ahora, en el quinto empezó con mes la de menstruación. nacimiento, sí, es normal. Es muy errático. Hay chicas que empiezan al mes, hay chicas que empiezan al año. Tiene que ver también con el método anticonceptivo, si está dando la teta o no. Puede ser que le venga al quinto mes y el sexto no le venga. Mientras estamos en periodo de lactancia, puede pasar cualquiera de las cosas. Bien, bien. Flor dejó también su consulta a través del chat. Dice, tuve desprendimiento de placenta en el primer mes de embarazo. No, perdón, en el primer embarazo. ¿Puede suceder lo mismo en el segundo embarazo? Y puede pasar. Hay que ver si está asociado a un cuadro de hipertensión. A veces el desprendimiento placentario se asocia a cuadros hipertensivos. Podría llegar a pasar. A ver, realmente hay que tener mucha mala suerte para que en 2 embarazos, y ya conociendo el antecedente, te vuelva a pasar, pero no estás exenta de que te vuelva a ocurrir. Lamentablemente puede pasar. Bien. Marce, esta consulta de Mariana, ya lo hemos hablado en otros vivos, pero quizás es bueno también recordar tu opinión respecto a esto. ¿Es recomendable el embarazo después de los 40? Bien, después de los 35 años aumentan los riesgos en la mujer que se va a embarazar.
no solamente los riesgos que tienen que ver con hipertensión y diabetes, sino también con las cromosomopatías, es decir, el síndrome de Down a la cabeza. La realidad es que después de los 40, este aumento se hace exponencial, es mucho mayor. Ujú. Tiene que haber una asesoría, tiene que haber un entendimiento, y después se toma la decisión. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, somos muy respetuosos de las decisiones, apostamos a la mujer que quiere maternar, pero bueno, hay más riesgos obviamente a partir de los 40. No significa que todos los hijos de mujeres mayores de 40 van a tener un síndrome de Down ni que van a ser embarazos patológicos, pero es mucho más probable después de los 40 que después de los 25. ¿Ya? Claro, bien, bien. Bueno, Marce, siguen muchos saludos, agradecimientos, palabras lindas. Bueno, recordamos que pueden ingresar a la pestaña consultorios, donde ahí pueden estar los días y los horarios, ¿sí? Porque preguntan qué días y horarios atendés. Entonces, bueno, directamente que ingresen al sitio web y ahí pueden ver los distintos consultorios con los días y con los horarios, marcelomoresco.com, ¿sí? Pri menciona, desde que me ligué tengo periodos muy largos y con mucha pérdida. ¿Esto es normal? Bueno, en realidad no tiene que ver la ligadura de trompas con el ciclo, ¿sí? Es decir, que cuando uno hace una ligadura tubaria, no altera la parte hormonal, no tiene que ver con la función ovárica. Puede pasar, ¿sí? Esto estoy un poco hablando sin conocer este caso en particular, pero puede pasar que ella haya venido con anticonceptivos vía oral que hacen que una mujer sea completamente regular y controlar el periodo menstrual. Cuando se hace la ligadura, ya no toma más esos anticonceptivos y lo que está teniendo ahora es su ciclo habitual, el natural, el que su cuerpo produce. Pero no es que por haberse ligado las trompas va a tener una alteración del ciclo, lo que nosotros llamamos hipermenorrea, que es cuando tenemos una menstruación más abundante de lo esperado. Bien. Bien, Maru te hace esta consulta. Durante el embarazo, ¿se pueden utilizar gotas para los ojos con corticoides? Sí, sí, hay que ver siempre el riesgo-beneficio. Las vías de administración, tanto en piel o oftálmicas, tienen absorción. ¿Sí? Hay algunas drogas que obviamente pasan la placenta. Tiene que ser en una dosis adecuada y siempre, obviamente, ver riesgos-beneficios. Si es completamente prescindible, no se utiliza. Si es imprescindible, hay que hacerlo igual. Siempre doy el ejemplo ¿no? Supongamos que, bueno, sabemos que a lo mejor el diclofenac o el ibuprofeno no son medicamentos que uno suele usar en el embarazo, no estaría bien usarlos. Si una mujer embarazada tiene una apendicitis, hay que operarla. Si no le damos algún analgésico antiinflamatorio, se va a chocar de dolor. Entonces, uno ve el riesgo y el beneficio que aporta cada droga y a partir de ahí decide. Claro, tal cual. Sí, sí. Bien. Abril dejó su pregunta: ¿cómo debería ser la relación obstetra-paciente? A ver, fabulosa debería ser, no sé cómo explicarlo. Yo creo que se refiere mucho a situaciones no de violencia en obstetricia o quizá cuestiones que tienen que ver con maltrato. O lo despersonalizado a veces, ¿no? A veces en privado tenemos la ventaja de que en la mayoría de los casos uno puede optar porque el obstetra que haga el parto sea el mismo que vio tu primer test de embarazo y que te hizo todo el seguimiento y te conoce, tu historia clínica además. A veces en los hospitales públicos no. A veces caemos y es mucho gusto, soy el obstetra y vengo a hacerte el parto. Si me preguntas a mí, un parto personalizado es una ventaja fabulosa. Por el vínculo, por la confianza, que no es poca. A veces en ese momento tan difícil que es el trabajo de parto y que el dolor nos limita y nos inhibe, el confiar en los que tenés al lado hace una diferencia fundamental. Bueno, a veces no se puede. A veces hay cuestiones que nos lo impiden,
pero tener un buen trato, un buen diálogo con tu obstetra hace una diferencia tremenda a la hora de tomar definiciones. Como también de que el obstetra conozca a la paciente para saber tomar la mejor decisión, para entender, para actuar en forma empática y para acompañar. ¿Sí? A veces, Claro. sobre todo cuando no hay resultados favorables en obstetricia o hay que tomar decisiones muy cruentas, como la decisión de sacar un bebé antes de tiempo y demás, la confianza entre médico y paciente hace mucho la diferencia. Claro, tal cual. Bien, Marce, nos estamos acercando al final del vivo. Hay tiempo todavía para algunas preguntas más. Rocío dejó en el chat su consulta. Dice, doctor, ¿a qué se debe la panza dura durante el embarazo? Ella está en la semana 15. Bien, no podemos hablar de contracciones en la semana 15, ¿sí? Sobre todo si es algo permanente y demás. Sí tenemos que entender que cuando el útero crece, tiene una lucha con el resto de los órganos, con la vejiga, con los intestinos, y hay músculos abdominales que contienen, ¿sí?, toda esa lucha. Hasta que se produce la diástasis de los rectos, esto es que los abdominales abandonan esa lucha y la panza crece en forma mucho más libre. Eso ocurre en la semana 20-30. Pero no podemos hablar de contracciones en la semana 15. La pauta de alarma en esos casos sería más el sangrado que el seguimiento de las contracciones. Y la panza dura puede obedecer a otras cosas, distensiones abdominales, constipación, y no siempre está asociado a alguna complicación directamente obstétrica. Bien, bien. Otra consulta, Marce. Sol dice, tuve cesárea. ¿Hasta cuándo es normal tener pérdidas? ¿Y hay que hacerse análisis de sangre para control después del parto? ¿Cuándo es recomendable? Bien, el tema de las pérdidas es muy errático, ¿sí? Uno, cuando habla de cuarentena, no habla de 40 días estrictos, ¿no? Sino de una situación particular que tiene que ver con la pérdida, con la pérdida del deseo sexual y otras cuestiones que están pasando. Obviamente que tienes una pérdida moderada, que no te impida una vida social, pero pueden pasar 30, 40 días y que todavía sigas con lo que nosotros llamamos bloqueos, que son las pérdidas posteriores al parto o la cesárea. Bien. Gaby te pregunta, ¿a qué se debe la endometriosis intestinal? ¿Y cuándo afecta a la fertilidad? Bueno, a ver, la definición de endometriosis es tejido endometrial fuera de donde está el endometrio. Es una definición un poco técnica ginecológica. Es un poco loco pensarlo, pero es la aparición de tejido endometrial, por ejemplo, en el intestino, ¿sí? Eso genera dolor, sobre todo en la etapa menstrual. La endometriosis puede complicar la fertilidad, ¿sí? Y al revés, el quedar embarazada ayuda muchísimo a la endometriosis. Es una cuestión a rever. Si una mujer está embarazada y no logra, está con endometriosis y no logra su embarazo, va a tener que tratarla previamente. Claro, claro. Marce, acá alguien quiere saber si vos estás presente en todos los partos de tus pacientes. Sí, a ver, tengo mi limitante, que es la guardia semanal en el hospital, que a veces me limita un poco. Y obviamente tengo vida personal, cada tanto me voy de vacaciones, muy esporádicamente, pero sí, estoy en todos, creo que estoy en más del 95% de los casos. Sí. Es la obstetricia tradicional. Hay pocos obstetras que hacen obstetricia tradicional, por lo menos acá en la zona, de ir en cualquier momento, pero sí, la idea es que sí. Bien, bueno. Unas preguntas más antes de terminar, Marce. Dice Maru, estoy cursando la semana 19 del embarazo, ¿qué crema puedo usar para las piernas? Bueno, a ver, todo lo que sea vitamina A y vitamina E se usa muchísimo para todos lados, ¿sí? Para evitar estrías, tanto en la panza como en el pecho, como en las piernas, eso se puede usar sin ningún problema. Marcas hay un montón, como no pagaron el canje, no lo vamos a decir.
pero todo lo que sea vitamina A, vitamina E se puede usar. Bien, 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 bien. Bárbaro. Y Marce, ya para ir cerrando, ¿sí? Estamos llegando al final de este vivo, ¿sí? Pero aunque sea, bueno, una pregunta más. Diana dice, ¿se puede teñir el pelo con 30 semanas de embarazo? Habitualmente sí, la respuesta es sí. El tema es qué químicos se utilizan. Siempre tratamos de evitar el formol, el amoníaco, a lo mejor es más para alisados definitivos, que son un poco más fuertes. No está mal ver los prospectos, revisar si dice permitido en el embarazo, las más naturales, las más actuales, te permitirían. Y también hay una cuestión de que ya en un embarazo de 30 semanas ya está formado, la organogénesis ya está, o sea, no debería tener grandes complicaciones. Entonces, a lo mejor la etapa más complicada es el primer trimestre, ¿no? Cuando uno utiliza un químico, que es una etapa donde hay mucha multiplicación celular y es donde tenemos la organogénesis, que capaz que nos puede dar una complicación. Pero 30 semanas con productos permitidos, sin ningún problema. Bien, bien, bien. Bueno, Marce, estamos llegando ya al final. Una pregunta más. Acá pregunta Bárbara, ¿la lactancia disminuye la fertilidad? ¿En qué porcentaje puede ser? Bueno, ojo con esto, ¿sí? En un momento, no recuerdo si todavía lo sigue manteniendo la OMS, decía que se podría utilizar la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses como método anticonceptivo. No se confíen, Claro. por favor. Que vos estés dando la teta no significa que no puedas quedar embarazada. Sí es cierto que puede alterar un poquito y que sea más difícil quedarlo, pero no lo tomen como un método anticonceptivo, por favor. No alcanza a contar la teta para no quedar embarazada. Sí puede influenciar porque obviamente hay cambios a nivel hormonal y que cuesta un poco lograrlo. Si pones vos estás dando la teta y querés volver a quedar embarazada, yo recomiendo que termines tu lactancia y después busques un embarazo. No solamente por esto de que te va a costar un poquito más, sino también porque la oxitocina, la misma hormona que produce la leche, te puede dar alguna contracción de más y que te genera alguna hematomita y no la pasas del todo bien. Y aparte también por una cuestión del calcio, ¿sí? Por todo el requerimiento que significa un embarazo. Si vos estás dando la teta, es un poco complicado, te pueden faltar cositas, y aparte por el espacio de cada hijo, ¿no? Es decir, que el primero sepa que en algún momento va a tener que compartir la mamá y que la mamá decide, y no pasa nada, decide tener otro. Pero bueno, no recomiendo buscar embarazos en mujeres lactantes. Me parece que todo tiene su tiempo y de última tomar la decisión. Por lo menos es mi visión. Humilde, puede haber otras visiones, pero claro, a mí me parecería que buscar un embarazo después de terminar la lactancia sería lo correcto. Bien. Bueno, Marce, quedan algunas preguntas, vamos a dejarlas para el próximo vivo, pero te queremos agradecer este espacio, esta posibilidad de brindar contención, asesoramiento y fundamentalmente muchos dicen tranquilidad, ¿no? Porque creo que estos consejos ayudan a bajar la ansiedad, a de alguna manera encarrilar todas estas dudas y dan seguridad, que es tan importante tenerlo al momento del parto. Así que queremos, en nombre de todos, agradecer tu tiempo, la posibilidad que brindás de generar este espacio. Bueno, gracias a todos. Te mando un abrazo, Guille. Bueno, próximamente volveremos a conectarnos. Dale. Tal cual. Bueno, Marce ahora va a estar grabando este vivo, va a quedar en su Instagram, también va a estar en el sitio web marcelomoresco.com, allí van a encontrar artículos, podcasts y bueno, más materiales que hemos desarrollado en todos estos tiempos. Así que Marce, muchísimas gracias, ahora a descansar, seguramente habrás tenido un día bastante agitado. Un poquito. Bueno, un gran abrazo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el vivo. Chau. Chau.